Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. De manera inicial me van a prestar un momento atención a la lista, por favor. Barco Terrazas Alberto, Presente, Barco. Posi, gracias. Cuaquira Maldonado, Presente, Inge. Posi, gracias. Codia Fernández Rodrigo, Presente, Inge. Posi. Delgadillo Jorge Luis, Presente, Inge. Posi. Espinosa Rodríguez Itan, Presente, Inge. Posi. Fernández Mamani Ariel, Presente, Inge. Posi. Gutiérrez Vallejos Jerry, Heredia Borda David, Presente, Inge Heredia. Posi. eh, Mayra Rodríguez Nilda, Presente, Inge. Posi, gracias. Mamani Uruña Elías, Presente. Posi. Orellana Fernández Carol, Presente, Inge. Posi, gracias. Paredes Valencia Jorge, Aquí, ingeniero, presente. Posi, gracias. Peñalosa Celada Abraham, Buenas noches, Inge, presente. ya, bueno, gracias. Quinteros Montaño Pedro, Quirós Matienzo Nelson, Buenas noches, Inge, presente. Posi, gracias. Rosales Lazo Edson, Presente, Inge. Posi, gracias. Santa Cruz Alcoba José, Presente, Inge. Posi. Ciacara Choque Daniel, negativo. Silva Mamani Emil, Presente, buenas noches, Inge, presente, Silva. buenas, buenas, gracias. Soria Salazar José, Firme. firme, está bueno, gracias. Valencia Reyes Host, Aquí estoy. Posi. Vargas Choque Mari, Presente, Inge. Buenas noches. buenas, buenas, gracias. Viraca Lipiri Marco Antonio, Presente, Inge. Posi, gracias. Ceballos Pérez Cristian, Presente, Inge. Ceballos. Posi, gracias. Huachurne Céspedes Fernando, Presente, Inge. Posi. ¿Alguien que no haya llamado? Gutiérrez, Inge. El señal se fue. A ver, a ver, a ver. Gutiérrez Vallejo Jerry, Sí, sí, Inge. ¿ya? Inge Sara Tehuanca Gregorio. A ver, a ver, a ver, a ver. Zárate Huanca Gregorio. Gregorio, ¿ya? Listo, Inge. ¿Alguien más? Ya. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora sí les voy a compartir la pantalla. Por una parte, de manera bastante violenta, recordando, la anterior clase han hecho una pequeña práctica en función de recordar, ¿no? Algunas características medioambientales de contaminación, ¿no? La razón de recordar estas características medioambientales respecto a la contaminación es para ver la necesidad, ¿no?, que nosotros tenemos de implementar sistemas alternativos, en este caso energías alternativas en nuestro medio, ¿no? De alguna manera han podido diferenciar seguramente a través de las preguntas, uno, lo que es la diferencia entre energías renovables, no renovables y energías alternativas, ¿no? Tomando en cuenta que las energías renovables y no renovables son el medio y las energías alternativas son el fin.
¿A qué se refiere? Que cuando hablamos de energías renovables, no renovables, hablamos de distintos tipos de elementos, como ser, por ejemplo, el tema de el viento, el aire, los recursos que nosotros utilizamos, ¿no? No renovables, los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? El carbón, gas. Y las energías alternativas, básicamente en algunos casos, emplean este tipo de elementos, ¿no? Para generar energía eléctrica, en el caso del análisis que nosotros estamos haciendo. Entonces, les había comentado también que de alguna manera vamos a ir repasando algunas de estas energías alternativas y que al final, bueno, nos vamos a enfocar más en la parte eólica y solar. De esa manera, una de las primeras energías que vamos a repasar el día de hoy corresponde a lo que es la energía hidráulica, ¿ya? En ese sentido, lo que les voy a mostrar ahora es en referencia a eso, ¿no? Es en base a la energía hidráulica. Podríamos empezar indicando, ¿no? De que se le dice hidráulica porque el fluido que está utilizando es el agua, en este caso, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta. Lo que sucede acá, y esto pasa con los distintos tipos de energías alternativas, partimos de un principio fundamental, ¿no? Que es una ley en realidad, ¿no? Que indica la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar la energía que tenemos en el medio y la vamos transformando en nuestro beneficio. En este caso, haciendo un análisis para generar lo que es energía eléctrica, ¿ya? De esta manera, yo les pregunto, el agua, que en este caso nosotros estamos analizando a través de la energía hidráulica, no es lo mismo que la mareomotriz. En la energía hidráulica nosotros trabajamos con agua dulce y en la mareomotriz trabajamos con agua salada. En la energía hidráulica hacemos una conversión de energías, por lo tanto hay que analizar la primera energía de la que partimos, que vendría a ser la energía que tiene el agua de río. Entonces, el agua de río, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de energía tiene? Energía mecánica. No, no tiene energía mecánica. Hidráulica, Inge. No, tampoco. Energía renovable. Desde ya es una energía renovable, pero tiene otro tipo de energía que a nosotros nos permite aprovecharla para después convertirla en energía eléctrica, ¿no? Energía química, hija, se convierte en energía eléctrica. Energía de potencia. Estamos adivinando. Va por ahí va Fuerza, por... Inge. Hidroeléctrica. No, la hidroeléctrica es la subestación que hace el aprovechamiento. El agua como tal tiene lo que se conoce como energía cinética. La energía cinética estudia el movimiento de las partículas. Cuando hablamos de movimiento hablamos de velocidad. Entonces, estamos haciendo un análisis del agua en movimiento que tiene velocidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que tiene velocidad? Si nosotros ponemos un objeto en el agua, este va a comenzar a desplazar en un determinado tiempo. Es distancia sobre unidad de tiempo, es velocidad, ¿no? Entonces, el agua como tal en el río tiene energía cinética, ya es la energía de movimiento que tiene el agua. Posteriormente, esta energía cinética, por ahí alguien hablaba de potencia, se convierte en energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? ¿Y cuál es la diferencia de la energía cinética? La energía cinética, por ejemplo, Inge, es la masa multiplicado por la velocidad y la energía potencial es la masa por la gravedad y la altura. Muchas gracias, Eh, muchísimas gracias. Correctamente eso. En realidad, bueno, lo que hemos mencionado hace un momento es el movimiento. La energía cinética se la reconoce por la velocidad que ésta tiene. Y la energía potencial, la diferencia que tiene con la energía cinética es la gravedad, como indica el compañero.
y la gravedad, y aparte de eso la otra variable que es la altura. Lo que sucede es como lo que estamos viendo ahorita en la imagen, por ejemplo, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo lo que es es una central de embalse, perdón, es una central de embalse donde tenemos agua y el agua tiene una caída, tiene una altura, le está afectando la gravedad y esta energía cinética que tenemos aquí del agua en movimiento se está convirtiendo en energía potencial, ¿ya? Después de la energía potencial que se gana gracias a la altura, se convierte en energía mecánica. Esa agua que está cayendo a una determinada altura está entrando a una turbina, está haciendo que esta turbina gire y se está convirtiendo en energía mecánica. Recién ahí se convierte en energía mecánica. Esta energía mecánica, mediante un acople que tiene con un generador, se convierte posteriormente en energía eléctrica, ¿no? Entonces, sigue un proceso de transformación la energía, ¿no es cierto? Ahora, la altura es bastante importante. La altura, nosotros en hidráulica, en energía hidráulica, no la manejamos como altura, sino el término que manejamos es salto, ¿no? El salto es la altura desde la cual está cayendo el agua. Nosotros tenemos distintos tipos de saltos. Hay saltos que son como les digo, que son naturales, que los podemos tener a través de una cascada, por ejemplo. No es un salto. Por ahí está cayendo el agua a una determinada altura, es un salto. Ahí convertimos la energía cinética del agua en energía potencial. En algunos casos no contamos con cascadas, entonces el salto nosotros lo hacemos de forma artificial. Como lo que estamos viendo acá, esto es una central de embalse. Entonces, el salto lo obtenemos de forma artificial, ¿sí? Entonces, transformamos la energía cinética de movimiento que tiene el agua en energía potencial a través del salto y posteriormente se convierte en energía mecánica de movimiento, la rotación de la turbina y esta acoplada a un generador posteriormente se convierte en energía eléctrica, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario tal vez. ¿Ya? Perfecto. Estamos hablando del agua, por lo tanto hay que hablar de lo que se conoce como ciclo hidrológico, ¿ya? El ciclo hidrológico, habíamos indicado, ¿no? Y seguramente ustedes en su práctica han puesto que em, la energía hidráulica, o sea, el agua que se utiliza, ¿no? En este caso como energía renovable, se le dice renovable, ¿por qué? Porque se autorrecupera, ¿no? Em, y este fenómeno se da gracias a lo que se conoce como ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico nos indica lo siguiente. Tenemos una cuenca en lo más alto desde donde podemos tener lagos y descendemos a una cuenca media a través de los ríos y después de eso una cuenca baja hasta llegar a lo que se conoce como lagunas, lagunillas y posteriormente al océano, en lo que se conoce como zonas costeras, ¿no? Posteriormente ocurren dos fenómenos, ¿no? La radiación solar produce en el agua de mar lo que es la evaporación. La evaporación, por la diferencia de densidades que tenemos, va a hacer que suba hacia el sector de las nubes, ¿no? Y estas nubes, una vez que se vuelva a condensar, baje la temperatura, desciende en forma de lluvia. Y así nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Eso es lo que se conoce como ciclo hidrológico, ¿no? Y es lo que permite identificar el agua como un elemento que es renovable, ¿sí? Estamos hablando de forma natural. Obviamente aquí puede intervenir la mano del hombre, ocurrir muchas cosas de por medio que son artificiales, que hagan que se corte tal vez este ciclo, ¿no? Pero de forma natural, este ciclo se da y es lo que se conoce como ciclo hidrológico, ¿ya? Hablando un poco de los antecedentes de lo que son las turbinas y esto de la energía hidráulica,
Antiguamente se utilizaban los canales de los ríos, en donde se colocaba rodetes con palas, como lo que estamos viendo aquí, un rodete con palas, y se vio que el agua al momento de circular, no estamos hablando de energía potencial, solamente de la energía cinética. Con la velocidad que está circulando el agua, hacíamos girar este rodete y a través de piedras se hacía lo que es el molido de grano, ¿no? Este es el primer antecesor de la energía hidráulica, se utilizaba para lo que son molinos, ¿sí? Posteriormente se ha ido evolucionando un poquito más esta idea y se ha incorporado este otro tipo de rodetes, en los cuales el agua no siempre iba por un canal, sino en algunos casos tenía una caída artificial, ¿ya? Tenía una caída artificial, la caída artificial, que es lo que nosotros hemos visto como salto, la altura, ya teníamos ahí lo que era energía cinética, convertida en energía potencial, luego en energía mecánica, y después en este caso, bueno, no estamos generando energía eléctrica, pero es un proceso de evolución para lo que es el molino de grano, perdón, ¿no? Aquí estamos viendo los principios de los primeros engranajes, los primeros trenes de engranajes, que permitían que, bueno, con la energía potencial que caía el agua, esto giraba, pero no giraba muy rápido, ¿no? No giraba muy rápido, entonces teníamos un tren de engranajes que permitía multiplicar la velocidad, que gira un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de evolución que ha tenido la energía hidráulica, ¿no? Ha surgido a partir de la necesidad de moler grano. Y después de eso se ha visto, ¿no? Ya la necesidad de aplicarlo para generar energía eléctrica. Entonces, en definición, ¿no? La energía hidráulica básicamente es la transformación de la energía cinética de movimiento de masas de agua y la energía potencial del agua disponible a una cierta altura, ¿no? El origen proviene de la evaporación de agua de los océanos, lagos, por la acción de la energía solar y que posteriormente cae en forma de lluvia, nieve, en los puntos más altos, en lo que nosotros hemos visto como ciclo hidrológico, ¿ya? Acá hay unas condiciones bastante importantes. Dice, las instalaciones hidroeléctricas suelen clasificarse en función de diferentes parámetros: altura efectiva del agua, capacidad instalada y tipo de tecnología empleada. Hemos dicho de que la energía cinética se convierte en energía potencial y luego en energía mecánica. Esta parte de la energía mecánica se refiere a esto que está mencionando como tipo de tecnología empleada. Hay distintos tipos de turbinas, ¿ya? Y el tipo de turbina que nosotros empleamos depende de la capacidad instalada, cuánto queremos nosotros generar y de la altura que nosotros estamos ganando, o sea, la energía potencial que nosotros vamos a absorber posteriormente, ¿no? Lo que pasa es que las turbinas eh, vienen con distintos tipos de curvas de funcionamiento. Se las conoce como curvas de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto de las curvas de funcionamiento? Yo necesito un cierto salto, una cierta altura para hacer que genere cierta cantidad de energía eléctrica. Es por eso que hay turbinas que funcionan con saltos bastante grandes y hay otras turbinas que no necesitan saltos tan grandes. Pueden trabajar tranquilamente con saltos más pequeños, generando la misma cantidad o el mismo caudal de energía eléctrica a través del generador. ¿Ya? Estas curvas que les decía de funcionamiento de estas turbinas son interesantes porque en algunos casos sí necesito un mínimo de energía potencial acumulada. Pero si comienzo a exceder más de eso, o sea, hago girar mucho más rápido la turbina, no quiere decir que voy a generar más energía eléctrica, porque de acuerdo a la curva de funcionamiento tiene un pico elevado y después de eso, por más de que le imprima más velocidad, no voy a obtener más eficiencia, no voy a obtener más energía eléctrica. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Algo que desean que se repita, tal vez, que no se ha entendido.
Todo blue. Todo blue. Qué bueno. Este de acá es básicamente lo que les había explicado. Es el ciclo hidrológico. La evaporación del agua que posteriormente va a las nubes y después de eso, por las bajas temperaturas, se condensa y desciende en forma de lluvia, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es una ecuación que se emplea para el aprovechamiento de esta energía que nosotros estamos absorbiendo. Esta potencia que nosotros vamos a aprender a calcular no es una ecuación precisa, exacta, pero sí nos da una referencia de cuánto de potencia podemos aprovechar en el circuito hidráulico en el que estamos calculando, ¿ya? Entonces, esta ecuación nos permite calcular el aprovechamiento de la potencia, cuánto de potencia podemos aprovechar. Ahora, ¿de qué variables depende esta ecuación? Esta ecuación depende de lo que es la densidad del agua. A ver, un segundito. Depende de la densidad del agua, depende de la gravedad, depende del caudal que tiene el agua y depende del salto, o sea, la altura. La densidad del agua es un valor constante, la gravedad es un valor constante. ¿Qué valor tiene la densidad del agua? Tiene 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad que tiene el agua. Es un valor constante. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad igual es un valor constante, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La gravedad se puede variar un poquito, pero no varía significativamente el resultado. La gravedad que nosotros manejamos acá en Cochabamba, en Bolivia, está alrededor, en Cochabamba más que todo, está alrededor de los 9,81, si no estoy mal, ¿no? Según datos estadísticos. 9,81 metros segundo cuadrado sería. Entonces, para poder calcular la potencia, yo dispongo de la densidad del agua, dispongo de la gravedad. Ahora, ¿cómo determino estos valores? El caudal y la altura, lo que vendría a ser el salto. ¿Hay alguna forma en la cual yo determine el salto, la altura desde la cual está cayendo el agua que yo estoy aprovechando para generar energía eléctrica? Les pregunto. ¿Habrá alguna forma? Inge, yo creo que hay que saber cuántos litros por segundo estaría cayendo, ¿no? ¿Cuántos litros por segundo? Pero eso es caudal. El caudal es volumen sobre unidad de tiempo. ¿Cuánto de agua en unidad de tiempo sobre unidad de tiempo está circulando? Pero ahorita estamos hablando de la altura. ¿Hay alguna forma en la cual yo pueda determinar ese salto, medir ese salto? Esa altura sobre la cual está cayendo el agua. Existen herramientas. Perdón, a ver, alguien quería hablar por ahí. Inge, para calcular la altura, ¿no? Sería más o menos saber más o menos cuánto está cayendo de litros de agua, más calcular por gravedad. No, no. La gravedad va a influir en el tema de energía potencial, pero para la energía potencial la otra variable sigue siendo la altura. Entonces, ¿cómo determino la altura? Lo que pasa es que la altura no puedo agarrar y, como quien dice, el proceso se le dice winchado. El winchado es cuando yo mido alturas con alguna wincha para medir la distancia. No puedo hacer winchado aquí porque las alturas son en algunos casos bastante grandes. Entonces, ¿cómo mido el salto? ¿Cómo mido esta altura? Les estaba comentando, hay un equipo que utilizan en ingeniería civil, utilizan los arquitectos, que no sé si alguna vez lo han visto. Y es más, lo tenemos por aquí. Es este de acá, es un teodolito. Es como una especie de binocular. No sé si alguna vez han visto usar a arquitectos, a civiles, este equipo de acá. Sí, sí, estación total. Es lo que se conoce como teodolito. El teodolito hace una triangulación,
¿ya? Y a través de la triangulación, o sea, datos que está observando, se está midiendo, nos ayuda a determinar la altura, el salto. Entonces, gracias al teodolito, esta altura, este salto que nosotros estamos viendo ahorita en esta ecuación, nosotros lo podemos medir, ¿no? Entonces, hagamos un repaso. La potencia, que es igual a la densidad por la gravedad, por el caudal, por el salto, por la altura. La densidad, la gravedad son valores constantes. La altura es un valor que puedo medir. Ahora, ¿de dónde saco el caudal? Ahí nosotros tenemos que analizar cómo yo calculo el caudal. El caudal se calcula de esta manera. El caudal es velocidad por área, ¿no? La velocidad con la cual está circulando el agua multiplicado por el área. Para el área, por si acaso, el área es el área obviamente por donde está circulando el agua. Y nosotros tenemos básicamente dos tipos de áreas. Con mi tremendo pulso que tengo voy a tratar de dibujar un canal, más o menos así. Y este es el agua. Y por aquí está circulando, ¿no? El agua de río. Entonces, el área que yo necesito conocer es esta, porque es el área por el cual está circulando el río. En algunos casos, les decía, ¿no? Se hace de forma artificial el salto, ¿no? La altura por la cual va a caer, ¿no? El agua. Entonces, cuando se hace de forma artificial, ya no usamos este tipo de canales. Esto es como una especie de canal. Utilizamos lo que son tuberías. Entonces, la sección cambia. El área ya no es la misma. El área es así, ¿no? El área ya es circular. Entonces, esta área de acá, son valores que yo puedo medir, ¿sí? Son valores que yo puedo medir y puedo calcular. El área se puede calcular, ¿ya? Entonces, aquí en la ecuación de nuestro caudal, el área yo puedo calcular. Ahora, ¿cómo determino la velocidad del agua? ¿Cómo es que nosotros determinamos la velocidad del agua? No sé si alguna vez habían visto esto, medir la velocidad del agua. ¿Sería de acuerdo a la inclinación? Inclinación, no, la inclinación la estamos ganando en realidad con una caída directa, el salto. Miren, hay un ensayo que se hizo, bueno, a partir de ahí se ha comenzado a experimentar mucho más, ¿no? Es un ensayo bastante sencillo que consiste en, tal vez ustedes lo han hecho de niños, no sé si no, han hecho un barquito de papel y el barquito de papel lo han puesto en el río. Y se han dado cuenta de que el barquito se comenzaba a desplazar, ¿no? En algunos casos se desplazaba más lento, otros más rápido. Entonces han visto que se podía medir la velocidad con la que estaba corriendo el agua del río. ¿Cómo? Trazaban un punto de inicio, ponían el barquito, medían una cierta distancia y medían el tiempo en el que llegaba de un punto a otro el barco, ¿no? No da un valor exacto de velocidad, pero da un valor aproximado, de forma empírica, ¿sí? Ahora, obviamente en la actualidad eso ya no se utiliza, ¿no? Ahora ya hay equipos de medición. Así como el teodolito nos ayuda a medir alturas, existe lo que es el molinete universal y hay otro equipo que se lo conoce como de efecto Doppler, perdón, que nos ayuda a medir la velocidad del agua. ¿Cómo es que trabajan estos equipos? ¿No? Tenemos uno, lo que es el molinete universal, que tiene como una especie de aspas que cuando lo introducimos dentro del agua comienza a girar. Comienza a tener velocidad de rotación. Lo que hace esto es convertir la velocidad de rotación en velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial es la velocidad con la cual se está desplazando el agua. Ese es el principio de funcionamiento que tiene este equipo, ¿ya? Hay equipos más sofisticados, obviamente, como este de acá, que genera ondas, ¿no? Genera un efecto Doppler, se le dice, ¿no? Genera ondas ultrasónicas dentro del agua que van de ida y de vuelta.
Y esa frecuencia con la que emite esta señal, que va de ida y de vuelta, permite convertir la frecuencia posteriormente igual en velocidad a través de la frecuencia, ¿no? Entonces, hay estos dos equipos. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el caudal, la velocidad la puedo medir. El área hemos dicho que la podemos calcular. Por lo tanto, puedo determinar el caudal. De esa manera, densidad, gravedad, conocidos, son valores constantes. El salto es un valor medido. Y el caudal lo puedo calcular a través del cálculo del área y la medición de la velocidad. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo determinar la potencia que yo puedo aprovechar. La potencia que se conoce como potencia de aprovechamiento. ¿Está bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Desean que repita algo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo blue? ¿Ya? Ya. Por el momento no hay preguntas. Muy bien. Inge, los cálculos vamos a hacer una práctica Claro que contigo. sí. Así Allá. es. Van a hacer Todo un blue. pequeño cálculo. Muy bien. Entonces, hemos visto que se puede calcular. Ahora, el tema sería determinar el área. Hemos dicho hay dos tipos de situaciones. El agua circula por una tubería o por un canal. Si circula por una tubería, el área que me permite a mí calcular el área, bueno, la ecuación, perdón, que me permite calcular el área de una tubería, ¿cuál es? ¿Recordamos? Pi por el cuadrado. Muchas gracias. Pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado nos permite calcular el área de esto. Por lo tanto, en la ecuación, nuevamente, si la revisamos, voy a tener el área, la velocidad lo he medido y calculo el caudal. Ahora, ¿qué pasa en la situación de los canales? Podría yo tomar en cuenta como si fuese esto un rectángulo, pero genera mucha pérdida. ¿Por qué? Porque esto está vacío, esto está vacío. Entonces, no es lo más indicado. Lo que se hace acá es lo que se conoce como discretización. Se puede utilizar cálculo diferencial, pero bueno, no vamos a usar cálculo diferencial, vamos a utilizar cálculo aproximado. La discretización, ¿en qué consiste? No voy a tomar un rectángulo solo, voy a tomar varios rectángulos, ¿sí? Voy a agarrar mi primer rectángulo por acá, ahí va uno, por aquí va a ir el otro, ¿no? Por aquí el otro, y así, ¿no? Obviamente los rectángulos tienen que ser del mismo tamaño. Ahorita estoy haciendo este para que noten la diferencia. A medida que yo haga rectángulos más pequeños, esta área de aquí que no se está tomando en cuenta es mínima, cada vez se hace más pequeña. Si yo tomo en cuenta rectángulos más grandes, voy a tomar áreas que debería tomarlas en cuenta y no las estoy tomando en cuenta, pero que son más grandes. La discretización consiste en hacer rectángulos cada vez más pequeñitos. ¿Para qué? Para que esto sea mínimo, ¿no? Para que esto de acá sea mínimo. Entonces, utilizando ese criterio de discretización, se plantea una ecuación, que es esta de acá, que es básicamente una suma. Yo tengo el canal y estoy básicamente sacando un promedio de las alturas, multiplicando por el ancho y dividiendo entre la cantidad de mediciones para sacar un aproximado del área que tenemos acá. Si saco más medidas, más precisión voy a tener en el resultado. Ojo que las medidas tienen que tener la misma distancia, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y así. Tienen que tener la misma distancia, ¿ya? Entonces la forma de cálculo para estos canales es, yo agarro, mido acá altura, 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 hago mi sumatoria de alturas, multiplico por el ancho y divido entre la cantidad de medidas que he hecho. De esa manera yo puedo calcular lo que es el área del canal. ¿Sí? Entonces
Entonces tenemos esos dos tipos de situaciones, ¿no? Una en la cual estamos trabajando con un canal artificial, o puede ser un canal natural, o estamos trabajando con una tubería, ¿ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, desean que les repita algo tal vez. ¿Ya? Todo blue, dice todo blue. Todo blue, qué bueno. Existen varios tipos de turbinas, como les estaba comentando, ¿no? Eh, las Bank y Michel, Turbo, Pelton, que se las conoce como turbinas de acción. La Francis Kaplan y la Semi Kaplan, que se las conoce como turbinas de reacción. Lo que vamos a hacer ahora es, en listas yo tengo aproximadamente 24, 25, 26 estudiantes, ¿no? Tenemos 26 estudiantes y son 6 turbinas. Entonces van a ser grupos de 4.3 personas. Se van a tener que dividir en 3 partes a un estudiante. No, mentira, van a ser grupos de 4 a 5 personas. ¿Ya? Los temas son estos. ¿Cómo es que nos vamos a hacer la distribución, la partición y división de proyectos? Tenemos por acá, les decía, ¿no? Tenemos perdón. Uno es la Banqui Micheles. Banqui Michel. Después de eso tenemos la Pelton. Después de eso tenemos la Turbo. Después de eso tenemos la Francis. Después de eso tenemos la Kaplan. Y después de eso tenemos la Semi Kaplan. Semi Kaplan. ¿Cómo nos vamos a organizar para la distribución de los temas? Mientras más rápido se organicen, va a ser mejor. Ustedes van a mandar la lista de los integrantes, o sea, ustedes se van a organizar como grupos de 4 o 5 personas, y van a mandar aquí al grupo, van a mandar la lista de los integrantes y la turbina con la que van a trabajar, ¿ya? Obviamente, si hay un grupo que ya ha elegido la Bank y Michel, van a quedar estas otras 5 libres. La siguiente va a elegir, no sé, la Kaplan. Entonces va a quedar libre la Pelton, Turu y así sucesivamente. Para que no se repita el grupo con el mismo tema o la misma turbina que van a exponer la siguiente clase, van a tener aquí mismo, ¿no?, el listado de estudiantes con la turbina que han seleccionado. Entonces, ustedes vean de organizarse grupos de 4 a 5 personas máximo y hacen el listado de estudiantes y ponen la turbina con la que van a trabajar, ¿ya? La siguiente clase, bueno, tenemos 2 clases. Vamos a ver de que expongan, ojalá terminen la primera el día miércoles, por ejemplo, de la siguiente semana, y el jueves vamos a continuar avanzando. Si no terminan el miércoles, entonces terminamos el jueves y de todas maneras el ejemplito que estaban solicitando por ahí, que sí lo tenemos que hacer, lo haríamos el día jueves a más tardar, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir para que expongan? Que se traigan diapositivas, que hagan un informe y el informe va a estar dirigido a lo siguiente: características de la turbina, funciones de la turbina y aplicaciones. Por eso les decía, ¿no? Cada una de estas turbinas tiene una curva de funcionamiento. Ahí es donde van a ver las aplicaciones. ¿En qué casos yo aplico cada una de estas turbinas? Entonces son esos 3 elementos: características, funciones y aplicaciones. Pueden traerse si quieren videitos, porque hay videitos de esto. Y posteriormente hagan su defensa, pero que no sean videos muy largos, ¿ya? Videos bien cortitos, bien puntuales. O sea, la mayor parte del trabajo va a ser de exposición de ustedes. Y obviamente yo también les voy a hacer preguntas, ¿no? Les voy a hacer preguntas sobre estas turbinas.
Entonces tienen que estar bien preparados. Pueden traer sus computadoras y si no, yo igual les puedo prestar la mía para que puedan defender. El informe lo van a traer impreso, por favor, ¿ya? Con el nombre de los integrantes, carátula, como se presenta un informe. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Y una consulta del tiempo de exposición, ¿podemos determinar? No les estoy pidiendo mucha profundidad, digamos, con el tema de las turbinas, porque incluso entra la parte de cálculo, de dimensionamiento para la turbina, pero no les estoy pidiendo eso, porque se podría Sí, profundizar. porque yo pienso que la exposición debería ser, digamos, lo más puntual y más deberíamos centrarnos, digamos, en hacer los cálculos, En- no hacer los cálculos y pasar ya, digamos, a hacer tipo prácticas, hacer turbinitas, como más o menos funciona, no así algo más productivo, no porque a veces exponemos mucha la talla y ni siquiera logramos entender, ¿no? Pues, No, para mí es pienso que es más puntual. O sea, puntual. lo que yo necesito que sepan de las turbinas, porque no van a hacer diseño de turbinas ustedes. El diseño es bastante complejo. Por ejemplo, en el caso de la Pelton, las cucharas tiene un diseño geométrico y es dinámico. Entonces, tiene un cálculo geométrico específico, ¿no? Entonces, lo que quiero por lo menos es que a través de las características, funciones, aplicaciones, por lo menos reconozcan en qué consiste cada una de estas turbinas. Nada más. Por eso les decía, es puntual. Características, funciones, aplicaciones. Nada más. ¿Ya? Estoy bien, Inge, muchísimas gracias. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más. ¿Ya? Entonces, Eh, una pregunta ahí, ¿es referente a qué tipo de turbinas o en general nomás? no, les he mandado ahorita al grupo la lista de turbinas. Son 6 Ah, turbinas. Entonces, de esas 6 turbinas les he dicho, ¿no? Armen sus grupos de 4, 5 personas, ponen ahí el listado y la turbina que han seleccionado. Obviamente, los primeros que vayan a colocar la lista de integrantes van a ser los que van a tener el privilegio, por así decirlo, de seleccionar la turbina que quieren, ¿no? Entonces, si el primer grupo selecciona la Pelton, entonces el resto ya no puede seleccionar Pelton, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, espero en el grupo, por favor, van a anotar la lista de los integrantes, la turbina que están seleccionando y con eso estaríamos arrancando la siguiente semana para que expongan. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Ya? Perfecto, chicos. Entonces, vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien. Y bueno, en realidad nos estaríamos viendo ¿cuándo? El día, mañana todavía tenemos clases, ¿no? Mañana todavía tenemos clases, entonces mañana vamos a terminar de avanzar algunos detalles más, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta acá, por favor. Que pasen una buena noche y hasta mañana. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Inge. Buenas noches, Inge. Sí, hasta luego, Inge. Buenas, buenas, que pasen buena noche. Nos vemos.